Ciudad Balnearia, 97.1 MHz, FM, Paraíso Natural, desde el corazón de la ciudad, calle Corrientes, 1715, primer piso, natural como su gente. Bien. Buenos días, pueblo de Ituzaingó y vecinos de la región. Los invito a compartir este camino dialogando sobre educación y cultura. Un espacio para conocer y reflexionar sobre los modos de ser, sentir y vivir en el mundo. Un nuevo desafío, una experiencia radial única que nos compromete a seguir construyendo en colectivo, en comunidad y para todos los habitantes de nuestra amada región. Caminemos juntos esta experiencia vital. Muy buenos días a todos. Ituzaingó, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día martes 15, un poco lluvioso? Estamos aquí de nuevo en la 97.1 Paraíso Natural, nuestra amada radio aquí en el Centro Cultural, en el centro del histórico Ituzaingó. Hoy nos toca un día muy especial porque nos encontramos en un momento de aislamiento social y preventivo, pero nosotros no quisimos dejar pasar justamente estos momentos tan particulares que está viviendo la sociedad mundial y quisimos acompañarlos en la transmisión radial de nuestro programa de Dialogando sobre Educación y Cultura. Quien les habla es César Iván Bondar, el coordinador de Educación y Cultura de la Municipalidad de Ituzaingó, para que se sientan acompañados, se sientan quizás también con otras alternativas para pensar, para escuchar, para vivir, para sentirse también caminando juntos en este momento que nos toca transitar. El programa de hoy es muy especial. Yo tenía pensado charlar con ustedes acerca de un trabajo que fue editado en el siglo XIX, una primera parte como para ver un poco cómo se veía Ituzaingó en ese entonces, y una segunda parte vamos a contar con la presencia vía telefónica del señor Intendente Eduardo Gurna, con quien vamos a charlar un poco acerca de todo este momento especial que nos toca vivir, ¿no? Aquí estamos usando el tapabocas, con el alcohol en gel sobre la mesa, con el distanciamiento social necesario y de alguna forma también transmitiendo en vivo desde mis redes sociales esta instancia que vamos a transmitir la primera etapa del programa. La segunda, como estamos aquí solos, entonces no voy a tener que usar el teléfono para salir al aire, así que vamos a transmitir la primera etapa del programa. La segunda etapa la van a poder escuchar solamente por la 97.1, ¿no? Bien, así que muy buenos días, entonces repito esto, para que nos sintamos acompañados y de alguna forma construir este camino nuevo que nos toca transitar. Para salir un poco quizás de este complejo momento de la vida y de esta compleja situación, no está mal en primera instancia recordar un poco de dónde venimos, recordar un poco qué es lo que fuimos como memoria, como pasado, como historia, para poner en valor todo el proceso de la solidaridad y del cuidado del otro, y ver también que Ituzaingó está inscripto, forma parte del mundo, así es,
y que todo lo que sucede y acontece en Ituzaingó no es culpa ni de uno ni de otro, sino que de alguna forma estamos atravesando una situación mundial que nos acongoja, que nos limita y también de alguna forma nos está poniendo los límites de la especie humana, y la única forma de salir adelante es aquello que de alguna forma nos ha caracterizado como especie siempre, que es el colectivo y vivir en sociedad, ¿no? No buscando culpables ni buscando responsables, sino haciendo todos un poquito cada día para de alguna forma construir una sociedad más justa y una sociedad en conjunto, ¿no? Bien, ¿qué tenemos? Tenemos un dato muy interesante, ¿no?, sobre lo que les quería charlar hoy, ¿no? Anunciaba ayer por las redes que vamos a charlar un poquito acerca de un documento muy interesante, y ese documento se llama Cartas Misioneras. Las Cartas Misioneras son una edición que va a hacer Rafael Hernández en el año 1887, ¿no? Y Rafael Hernández va a ser un conocido agrimensor que va a nacer en septiembre, en el mes de septiembre de 1840 en Buenos Aires, y va a ser también un conocido periodista y fundador de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Los padres de Rafael Hernández fueron Pascual Hernández e Isabel Pueyrredón, y fueron también los padres de José Rafael Hernández, que fue el autor del Martín Fierro. Es decir, que este Rafael Hernández, agrimensor, del cual yo le voy a hablar, es el hermano del autor del Martín Fierro, ¿no? Si bien él se va a dedicar al periodismo y a la educación y a la fundación justamente de la Universidad Nacional de La Plata, va a recibirse de agrimensor nacional. En el año 1864, por ejemplo, va a combatir en la batalla de Paysandú y, bueno, va a fallecer en el año 1903. Bueno, pero esto como datos de color de la información que quiero compartir con ustedes hoy. De forma casi desconocida, Rafael Hernández va a visitar Ituzaingó, ¿no? Y va a visitar Ituzaingó, y en el año 1883, con más exactitud, el 6 de julio de 1883, Hernández va a estar en Ituzaingó, va a llegar a Ituzaingó y va a escribir una de las cartas que va a publicar luego en Cartas Misioneras, ¿no? Ahí un saludo a Betty Portillo, que nos está viendo desde el Paraguay, siempre ella colaborando y sumándose. Cuídense mucho también, amigos del Paraguay, que ya pronto vamos a volver a vernos, ¿no? Bien, entonces en estas cartas misioneras, Hernández le va a dedicar un espacio muy especial a Ituzaingó, ¿no? En la edición, en una de las páginas, que es la página 23, Hernández va a iniciar este recorrido, que va a ser justamente el espacio que él va a denominar Carta Primera, ¿no? En esta Carta Primera él hace toda una descripción sobre su viaje hacia Corrientes y desde Corrientes. Cómo él inicia justamente este transitar, este recorrido, ¿no? Y fíjense que dice, bueno, estimado amigo, porque esto es una carta, ¿no? Escasa de interés, dice él, será esta primera carta, porque nos hallamos recién en el dintel de esta comarca encantada, cuyos paisajes, fíjense que aquí él escribe paisajes con G, ¿sí?, pintorescos y riquezas vírgenes, tantos preconizan los pocos viajeros que bajo el esforzado aliento que han logrado internarse en sus casi impenetrables selvas. Es decir, la escritura es extremadamente compleja, la escritura es desconocida quizás para nuestro léxico y para nuestra forma de entender los procesos de escritura, pero hablan de un tiempo extremadamente diferente y de una forma de entender. Pero lo interesante acá es que en este primer párrafo lo que él está diciendo que en esta zona se presentan paisajes pintorescos y riquezas significativas, ¿no? En esos viajes que Hernández va
va a realizar, los va a hacer desde Corrientes hasta Ituzaingó en una embarcación que él va a registrar con el nombre de Alto Paraná, ¿sí? Obviamente él va a describir otros barcos, otras embarcaciones, pero dice que para llegar de Corrientes a Ituzaingó, él se va a embarcar en el Alto Paraná, que va a comandar de ser el capitán Abraham Codazzi, que es un joven de 22 años, que se desempeña cumpliendo justamente sus deberes dedicado a Inco. Destaca justamente acá el valor de este joven Codazzi de 22 años, y va a rescatar acerca del Alto Paraná. ¿Qué va a rescatar acerca de la embarcación Alto Paraná? Que es un servicio aseado, ordenado y cómodo, que nada justamente hay para desmerecer en su interior. Y fíjense lo que dice acá. La mesa, uno de los detalles más sustanciales de la vida a bordo, con acento, para que veamos cómo se escribía en ese momento, es siempre abundante, variada y bien servida, alternándose oportunamente el jerez, el oporto y el champán, todo lo cual hace tolerable la lentitud del Alto Paraná, que por su alto calado, 9/4, y la gran bajante, se ve obligado a fondear de noche, ¿sí? Practicar frecuentes reconocimientos y no dejar quieto las particularidades de esta embarcación, ¿no? Cuando él describe el vapor Alto Paraná, antes de llegar a Ituzaingó, hace toda una descripción interesante de la historia del Alto Paraná, ¿no? Y dice que es un barco, que es un buque que se encuentra cargado de historia, ¿no? Y explica lo siguiente, que durante la última rebelión de López Jordán pertenecía a una empresa que era extranjera, ¿no? Que sucumbe justamente este dueño de esta embarcación Alto Paraná, sucumbe, dice él, en citas textuales, bajo el puñal homicida en el puerto de Paysandú, ¿no? Y llevaba justamente, antes de ser Alto Paraná, dice él, el nombre de Sirena, y cargaba justamente armas para la batalla de Paysandú, ¿no? Después va a caer, dice él, en manos del gobierno nacional, que lo va a convertir en un barco conocido con el nombre de Don Gonzalo, cediéndolo después de esta instancia al gobierno del Paraguay, ¿no? Esto es muy interesante porque habla también aquí cómo el barco Alto Paraná se llamó Sirena, se llamó Alto Paraná, y en el Paraguay pasó a llamarse Ipacaraí, así está escrito en la carta de Hernández, ¿no? Nombre de la gran laguna justamente del Paraguay, y en honor a esa laguna el gobierno del Paraguay lo denomina así, ¿no? Luego vuelve a Corrientes, donde lo va a adquirir el señor Barbosa, dice él, por 4.000 patacones, moneda de ese momento, y justamente es en este puerto y en el de Ituzaingó es donde justamente este barco va a encallar y va a hacer historia y va a hacer los recorridos, ¿no? Bien, entonces, en este recorrido que Hernández va a realizar por el Paraná, en el Alto Paraná, llamado Sirena, llamado Ipacaraí, como lo define él aquí en sus cartas, Hernández, el hermano del autor del Martín Fierro, va a llegar justamente a Ituzaingó, ¿no? ¿Y qué dice él cuando el 6 de julio de 1883 llega a Ituzaingó? Él dice que Ituzaingó es una pobre aldea de 6 a 700 habitantes, donde no hay absolutamente elementos para proseguir el viaje. Es una de las primeras observaciones demográficas que Hernández va a hacer sobre Ituzaingó. El dato poblacional, es decir, en ese momento Ituzaingó, para la visión de Hernández, no tenía más de 600 habitantes. Y rescata aquí con claridad, cita textual, el único que se dispone es la
galera de Colmeiro que escasa capacidad posee, que no lleva equipaje y tiene sus cabalgaduras muy contadas para cruzar escabrosos caminos. Lo que dice aquí Hernández es describe justamente la galera, la diligencia de Colmeiro, que unía Trinchera de San José, actual Posadas, con la Zanja de Loreto, actual lugar donde se localiza Ituzaingó, ¿no? Esta habla de la localidad, está a la costa del río, y aquí es algo interesante, pero la subida a pie es sumamente fatigosa. Es decir, evidentemente, Hernández desembarca en el actual Puerto Mamá y describe justamente el sinuoso camino que implicaba transitar desde el desembarco del Alto Paraná hasta, imaginémonos actualmente la Casa Puerto de Bernardino Valle, subir justamente esa sección de la costa era para él extremadamente sinuoso y fatigante, ¿no? Fíjense otro dato interesante de la descripción del paisaje. La mayor parte de las casas son de caña tacuara, muy gruesas, partidas al largo en listones de a 3 a 4 centímetros y extendidas en cañizos con un revoque, sirven para techos y paredes. Y esto es también extremadamente interesante, ya que es la construcción típica que nosotros podemos observar en la techumbre y en los cielos rasos de la casa del fundador Bernardino Valle, ¿no? Bien, entonces de esta forma es como Hernández va a seguir describiendo de forma muy compleja, muy interesante, todo el proceso que va a vivir en Ituzaingó, su población, su demografía, su paisaje. Pero quiero llamar la atención sobre un punto interesante, como sé que también hay muchas docentes que están viendo, escuchando esta transmisión, ¿no? Y están al tanto aquí de la 97.1 Paraíso Natural, ¿no? Dice Hernández, ¿no? Con lo dicho sobre Ituzaingó, queda ya conocido, pero debo agregar que desde algún tiempo la sostiene un cura párroco y hay una pobre iglesia y 2 escuelas con cerca de 100 alumnos, ¿no? Y aquí resalta, a los que les interesa la difusión de la enseñanza, les importará saber que estas escuelas se hallan en menguada condición, carecen de libros y útiles de todo género, y aunque no hemos visto a los alumnos porque están de vacaciones, sin embargo, por lo que hemos podido observar, cuadernos no son recomendables sus progresos caligráficos. Y aquí hay una cuestión hasta casi chistosa. Aunque la maestra nos objetó en perfecto canto guaraní diciendo: no todos nacen con buena letra. Es sumamente interesante cómo en ese momento ya Hernández va a registrar en Ituzaingó 2 escuelas. Y estas 2 escuelas van a ser una de varones y otra de niñas, y van a ser las primeras escuelas creadas en Ituzaingó, que obviamente van a funcionar en las galerías de las casas, a cargo de los preceptores, que van a ser en su momento los cargos que se nombraban, una mujer para administrar la escuela de niñas y un varón para administrar la escuela de varones, ¿no? Entonces llama también la atención acerca de las costumbres, dice él, que son también diversas, y en cuanto al culto religioso nada puedo asegurar, porque no estoy convencido de que se conozca o se practique en estos habitantes. Es decir, hay aquí también un juicio de valor acerca de cómo la sociedad ituzaingueña vivía en ese momento este nuevo comienzo, esta nueva... Atención también
antes de ir a nuestro cortecito, una frase muy interesante acá de Hernández, ¿no? Él dice: la iglesia de Ituzaingó es una capillita de mala muerte, tan destartalada y pobre como puede imaginarse, y lo único que resalta en ella es una especie de cajón grande y grosero que hace las veces de confesionario. El cura párroco, un ex cardelista, es claramente notable, gran sermonero, discutidor, elocuente, un verdadero bilobín de prosa, dice. Y cierra justamente esta primera parte diciendo: y basta por hoy. Es decir, pareciera que Ituzaingó es el subir esa barranca, el observar esas casas de adobe, el reconocer que no existían elementos para proseguir el viaje. A Hernández lo habían cansado, ¿no? Es muy interesante todo el trabajo que va realizando Hernández en el año 1883, cuando visita Ituzaingó y describe cómo la gente vivía. Es decir, el primer dato demográfico que tenemos de Ituzaingó es porque esto es previo justamente a uno de los primeros censos poblacionales oficiales, donde Hernández dice que Ituzaingó no llegaba a 700 habitantes en 1883. Este trabajo él lo va a editar luego en el año 1887 y está disponible en algunas librerías para ser conseguido, ¿no? Obviamente describe con mucho más ahínco y más mesura y con mucho más datos las vivencias que él ha tenido en Ituzaingó del entonces. Pero quiero hacer un pequeño corte para que podamos contactar vía telefónica al señor intendente que estuvimos charlando ayer, para poder salir un rato al aire y comentar un poco toda la situación, no del viejo Ituzaingó, sino del que nos toca vivir hoy en esta situación tan particular.